Motor en V comienza hoy desde el entorno de una urbanización con viviendas unifamiliares. Se preguntarán ustedes por qué. Pues porque el modelo que vamos a probar es también unifamiliar. Se trata del Volkswagen Charan. El nuevo Charan, que tiene 7 plazas, ha sido diseñado por Walter da Silva. Presenta como gran novedad, sin duda alguna, pues la apertura de sus puertas traseras, ahora corredizas. Desde aquí se acceden a las 7 plazas. Lo hemos probado además con un motor 2.0 TDI de 140 caballos y cambio DSG. Se lo contamos a continuación. Contemplando la parrilla delantera de este Charan, vemos que contiene el ADN que da Silva ideó para toda la gama de la marca alemana. El resto de la carrocería es continuista, a pesar de la novedad de esas puertas traseras corredizas. Con 4,85 metros de longitud, ha crecido mucho en tamaño y queda muy alejado del otro monovolumen medio de la gama, el Touran. Este Charan rivaliza con modelos como el Seat Alhambra, el Ford Galaxy, el Chrysler Voyager o el Citroën C8. Son modelos con capacidad para 7 plazas en base a 3 filas de asientos. El acceso a las filas traseras se ve facilitado ahora por las puertas corredizas, más cómodas, y por el sistema de plegado fácil de asientos que deja libre un espacio de carga de hasta 2.400 litros. Además, los asientos de la segunda fila son ajustables longitudinalmente y sus respaldos se reclinan. Como corresponde al carácter familiar de este vehículo, el interior dispone de numerosos huecos portaobjetos distribuidos a lo largo de todo el habitáculo. Un detalle de confort es el freno de aparcamiento electrónico, y además, la unidad que probamos gozaba de un gran techo panorámico que es opcional. Una de las ventajas de que disfrutamos en esta unidad del Volkswagen Charan es del Park Assist. Detecta cuando tenemos un espacio suficiente para aparcar y a partir de ahí él se encarga de la maniobra del volante. El conductor solo tiene que activar las marchas y por supuesto los pedales de acelerador o de freno. Vamos a explicarles ahora cómo funciona. Una vez que el coche ha detectado el hueco en el que se tiene que meter, ya nos indica que introduzcamos la marcha atrás. Lo hacemos así. Y a partir de ese momento solo tenemos que manejar los pedales. Lo vemos. El volante es cosa del propio coche. Ahora ya nos indica que podemos introducir la directa. Y vemos cómo ha quedado el coche perfectamente colocado en el espacio disponible. Esto es muy cómodo, sobre todo para aquellas personas que tienen movilidad reducida. La mayoría de los 600.000 Charan que se vendieron de las generaciones anteriores eran versiones diésel, y en este caso probamos la TDI de 140 caballos, en la que el fabricante anuncia un consumo medio de 5,5 litros a los 100 kilómetros, que en ningún caso pudimos bajar de un 7 a los 100, asociada a la caja de cambios DSG, automática de 6 velocidades y con levas en el volante. Este motor tiene el sistema Start and Stop, que apaga el mismo en las detenciones del coche. Bueno, estamos conduciendo el Volkswagen Charan. Como todo monovolumen familiar, pues al final vamos en una posición muy alta, muy erguida. Tenemos una gran habitabilidad tanto a lo ancho como a lo largo. Hay que recordar que llevamos 3 filas de asientos, 7 plazas y sobre todo esa habitabilidad se ve realzada por un techo panorámico solar también muy amplio. Vamos conduciendo la motorización 2.0 TDI de 140 caballos asociada a un cambio DSG de doble embrague y de 6 relaciones. Yo creo que es la mejor motorización de toda la gama, la que mejor se adecúa a la filosofía de este coche. Como en todos los monovolúmenes de este tamaño, pues lo que acusamos es, por supuesto, ciertos balanceos de la carrocería, sobre todo en zonas viradas,
debido a que el peso del coche va colocado muy alto. Por lo demás, como decimos, confort, no es un coche demasiado prestacional, hay que viajar tranquilo y disfrutando del paisaje. Por supuesto, a nivel de seguridad, toda la gama ofrece 7 airbags, control de estabilidad y como opción puede haber una versión de tracción total. La unidad que probamos tiene un precio cercano a 43.000 euros, 5.000 euros más que el modelo Alhambra de SEAT, gemelo del de la marca alemana. Bueno amigos, acabamos aquí la prueba de este Volkswagen Charan, esperamos que les haya gustado. Ahora les vamos a presentar otra de las novedades que acaban de llegar al mercado, el nuevo Ford Focus. El nuevo Ford Focus llegará al mercado español en el mes de abril y contará con 3 carrocerías tal y como estamos viendo. La primera con 5 puertas, otra muy cuidada con 4 y por último una familiar. Es un coche en el que Ford realiza una apuesta muy ambiciosa, ya que lo comercializa al mismo tiempo en América y en Europa. La marca del óvalo ha hecho un gran esfuerzo por dotar a este modelo compacto de 4 metros y 35 centímetros de longitud, en el caso de la versión 5 puertas, de una tecnología inédita hasta ahora en este segmento. Y es que este nuevo Focus es capaz de detenerse por sí mismo cuando el conductor se despista y hay un obstáculo en la calzada. Puede mantenerse en el carril si detecta que el conductor no está atento o va fatigado. Moviendo el volante por sí mismo, detecta si los coches que nos preceden reducen la velocidad y nos avisa. Es capaz de cambiar de luces larga a cortas por propia iniciativa y hasta reconoce las señales y nos avisa de qué velocidad debemos circular en cada tramo mediante una señal en el tablero. Tampoco nos dejará adormecernos al volante, pues detecta la fatiga y nos recomienda una parada y, por supuesto, puede aparcar él solo sin que toquemos el volante. Con todas estas virtudes, el Focus se convierte en el coche más seguro de su segmento. El Focus se ofrecerá en 2 acabados, Trend y Titanium, y la gama de precios partirá de los 17.700 euros. Aunque hay que decir que la gama diésel comienza en los 19.200 euros para la versión de 95 caballos. Atención a este coche, que aspira a vender 30.000 unidades al año en España y convertirse en líder del mercado. Lo probaremos muy pronto en Motor en V. Hace meses se lanzó al mercado mundial el último modelo de la firma italiana Alfa Romeo. El Giulietta, un coche que retoma uno de los nombres más emblemáticos de la marca y que precisamente fue presentado a toda la prensa española en la ciudad de A Coruña. El Giulietta es un nombre cargado de tradición y nos sumerge en la historia de una marca que precisamente estos días cumple sus primeros 100 años y que tuvo como uno de sus pilares la tradición deportiva. Alfa Romeo nació el 24 de junio de 1910, cuando un grupo de financieros italianos decidió crear Alfa, siglas de Anonima Lombardia Fabbrica Automobili. Como emblema de la marca eligieron un escudo donde se encontraban la Cruz Roja de Milán junto a la serpiente del escudo de los cruzados milaneses, conocida como el Biscione. La primera fábrica se estableció en Portello y allí empezó a montarse el 24 caballos, que ya llevaba los genes de la marca, destacando de aquella por su velocidad y estabilidad. Cinco años más tarde, con la Primera Guerra Mundial por el medio, la empresa fue vendida al ingeniero napolitano Nicola Romeo, que unió su apellido al nombre Alfa, perpetuando desde ya la marca Alfa Romeo. Durante el periodo bélico, la fábrica de Portello creció hasta tener 2.000 personas empleadas, pero la producción de automóviles se detuvo para fabricar armas, municiones e incluso motores de aviación.
Acabada la guerra, Alfa Romeo retomó la producción automovilística y en 1923 ganó la mítica carrera italiana de la Targa Florio, el primero de 10 triunfos con el modelo RL, un coche diseñado por Giuseppe Merozzi y sobre el que apareció por primera vez el trébol de 4 hojas, el quadrifoglio, uno de los símbolos del Alfa Deportivo. También de esos años proviene el Alfa Romeo P2, con el que pilotos como Ascari o el propio Enzo Ferrari consiguieron éxitos en los grandes premios y mismo en 1925 ganaron el primer campeonato del mundo. En 1929, el crack de Wall Street obligó a Alfa Romeo a abandonar las carreras y centrar su producción en la aviación. Así llegó la Segunda Guerra Mundial y, como muchas industrias italianas, la planta de Portello sería bombardeada y destruida por los aliados. Salvados de las ruinas, los coches de carreras de Alfa sirvieron para que en la década de los 50, Juan Manuel Fangio y Nino Farina ganaran el Campeonato del Mundo sobre el Alfa 159, un coche con un largo frontal que albergaba el motor de 8 cilindros en línea. También en el mundo de la motonáutica se lograron premios y al mismo tiempo se reedificaba la fábrica de Portello y comenzaba a desenvolverse una gran actividad comercial con la presencia en salones internacionales de automóviles tan prestigiosos como el 1900. Alfa Romeo marcaría otro hito en su historia en 1954, con la presencia del modelo Giulietta Sprint, un coupé de 2 plazas diseñado por Bertone. El éxito de este modelo propiciaría el traslado de las instalaciones industriales para Arese, en una superficie de más de 2 millones de metros cuadrados, al mismo tiempo que aparecieron siluetas Schneider y Berlina del mítico modelo. En los años 60, el Giulia retoma el éxito del Giulietta y consigue la producción de 1 millón de unidades. Llegan nuevos modelos como el Alfa Sud y el Alfetta, que en la década de los años 70 aportan sofisticadas soluciones mecánicas y nuevos éxitos deportivos. Precisamente en 1975 y 1977 se consiguen nuevos títulos mundiales en las categorías de Sport Prototipos y Gran Turismo, con la división deportiva llamada Autodelta y con los míticos Alfa 33 TT3. A todo esto, una nueva factoría se construye en Nápoles, en Pomigliano de Arco, y se empiezan a construir los modelos modernos de Alfa, como el 33, que consiguió una gran popularidad en España, el 75 y el 164. En 1986, Alfa Romeo pasa a ser propiedad de Fiat, que crea así el gran grupo italiano, junto con Lancia. Pero eso ya no es historia. Desde los primeros tiempos del automóvil, las luces fueron un elemento del mismo. En los orígenes, alrededor de 1880, se emplearon faros de aceite o acetileno. Fue en 1900 cuando llegaron las primeras lámparas eléctricas, el gran invento de Thomas Alva Edison, que pronto se incorporaron a los coches.
No sería hasta 1960 cuando se produciría otro importante avance en la capacidad lumínica de los coches, con la llegada de las primeras lámparas halógenas con gran potencia de iluminación. Hace apenas 20 años, en 1991, BMW daba un nuevo paso al instalar en un coche de serie las primeras luces de xenón con su característica luz blanca, producida por una descarga de gas. Estos avances consiguieron que aquellos grandes faros de poca potencia, que necesitaban grandes reflectores para iluminar apenas unos metros de carretera, fueran haciéndose más pequeños y poco a poco se fueran integrando dentro de la propia carrocería del coche. Pero la ingeniería del automóvil no para, y ahora mismo está implantándose una nueva tecnología capaz de mejorar no solamente la visibilidad, sino también la estética. Hablamos de los faros LED, caracterizados por sus líneas de luz brillante. Los LED, abreviatura de diodos luminosos, son unas pequeñas luces que comenzaron incorporándose a los aparatos domésticos, como los característicos pilotos rojos de las televisiones. Se caracterizan por su larga durabilidad y también por un bajo consumo de energía. Estos LED son ahora característicos en las luces diurnas que cada día incorporan más modelos en el mercado. Pero los LED son también elementos de diseño, cambiando radicalmente el aspecto de los focos y convirtiéndose en un elemento diferenciador de cada automóvil. Ya reconocemos una marca por sus luces antes de identificar su frontal o su logotipo. Pero más importante aún que la aportación estética de las luces a los automóviles modernos, hay también un plus de seguridad importante en ellas, como lo demuestran las modernas luces adaptativas, capaces de girar el haz al tiempo que la dirección del coche o identificar que vienen otros de frente para cambiar automáticamente de largas a cortas. Los faros de las modernas berlinas Premium cuentan con varias funciones de iluminación y el procesador elige en cada momento el haz de luz adecuado a la vía y a la intensidad del tráfico. Ya no hay solamente cortas o largas. De hecho, la futura normativa de la Unión Europea obligará a contar con luces diurnas en todos los vehículos nuevos, ya que se mejora la visibilidad de los mismos. Ya podemos decir que la carretera será solo para los iluminados. Este fin de semana comienza oficialmente la temporada motociclista gallega con la disputa de la primera prueba puntuable en la especialidad de enduro. Concretamente en la parroquia de Vilatuxe, en la LIN, organizada por el Motoclub Móvete na Moto, el domingo a partir de las 9 de la mañana podremos ver en acción a 85 pilotos inscritos divididos en 5 categorías. Estos pilotos realizarán 4 pasadas a una crono que recordará en mucho a la que se disputó el pasado año en el Campeonato de España celebrado en esa localidad. En la LIN parten como favoritos en la categoría senior Jacob Agra con la KTM de Anca y Daniel Carracedo con la Gasgas de Arjones, aunque la sorpresa podría venir de parte de Adrián Garrido, el piloto de Supercross que está inscrito y del que nadie duda que puede ser el más rápido. Este año el Campeonato Gallego de Enduro tiene como novedad la creación de una categoría para féminas. Motor en V dará amplia cobertura a esta prueba de la que podrán ver un amplio reportaje la próxima semana.
Esta cadena ha firmado un acuerdo con la Federación Gallega de Motociclismo para promocionar este espectacular deporte en nuestro programa. A partir de las próximas semanas, las especialidades de trial, motocross, supercross y velocidad se irán sumando a las de enduro y en ellas podremos ver a los mejores pilotos gallegos laureados a nivel nacional e internacional. Pilotos como Aarón Bernárdez, ganador de los 6 días de enduro en categoría clubs, Jorge Casales, campeón de Europa de trial, Ángel Suárez y Jorge Prado, los campeones de España de motocross, o Emma Castañeiras, campeona de España de trial en féminas, que serán protagonistas en las próximas semanas en Motor en V.